aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy retomaremos los programas históricos con el origen de los luchadores enmascarados. ¡Empezamos! El misterio misterioso del primer luchador enmascarado de la historia. Cuando hablamos de luchadores enmascarados, nos vienen a la cabeza los luchadores mexicanos y ya en menor medida los luchadores japoneses. Y aunque la tradición de las máscaras está arraigada en México más que en cualquier otro país, el origen no viene de este lugar del mundo. Vamos allá. El primer luchador enmascarado de la historia apareció en París en 1867. Incluso cohabitaron dos enmascarados ese mismo año. Unos dicen que el primero fue Theobald Bauer, León Masqué, y otros que fue Alfred Perrier, llamado también Bras de Fer, León Masqué de París. Incluso hay otros 5 que entrarían en la quiniela de los posibles pioneros luchadores enmascarados. Y hoy estamos aquí para tratar de arrojar luz sobre este asunto. O no, veremos al final. Hay que tener en cuenta que la información data de hace más de 150 años y que ante el anonimato del luchador, algún listo podría apuntarse el tanto y decir que era él sin serlo. Como siempre hago para tratar de documentar cualquier asunto y más de tipo histórico, nos vamos a la hemeroteca. Vamos al 29 de septiembre de 1867, noticia que apareció en el Daily News. La curiosidad de París en este momento viene dada por un individuo que aparece enmascarado en el circo, donde se muestran exhibiciones de fuerza y lucha. Este ha ganado a los luchadores profesionales y esa superioridad lo hace invencible. Esta sería la primera noticia que abordaría el tema. Tenemos el hecho y la fecha, pero desconocemos la identidad del luchador, dado que en ningún momento nombran a nadie. Unos meses más tarde, el 16 de noviembre de 1867, en el periódico Public Ledger, aparece un artículo de George Wilkes, corresponsal del Spirit of the Times. Entre los más curiosos e interesantes entretenimientos que se encuentran en París son los que se dan en el Arène Athletic. Cuenta el corresponsal que dio con ello por casualidad, dado que paseando por la ciudad en más de alguna ocasión había visto carteles anunciando las veladas, pero no le había dado la menor importancia. Hasta que un día, saliendo de una cena y a falta de exhibiciones o teatros a los que poder ir, se le ocurrió recurrir a este lugar, dado que se acordó de esos carteles que había visto, miró la hora y dijo, bueno, ¿y por qué no? Entonces fue a echar un vistazo al espectáculo y la verdad que dijo, mira, vamos a ir a un espectáculo en el que no haya que pensar mucho, vamos a divertirnos un rato, diversión pura y dura, nada más. Y desde el punto de vista de quien redactó la noticia, decía que de ningún modo los prejuicios son buenos. Así que al entrar se vieron gratamente sorprendidos por la belleza del lugar, la limpieza y ver que había gente distinguida de espectadores, tanto damas como caballeros. Y como en el artículo anterior hace referencia a un luchador enmascarado, siendo la sensación del público, pero seguimos en ese anonimato. Estos serían los precedentes. Todo esto empieza a causar sensación a nivel mundial, la novedad y el halo de misterio que rodeaba a la aparición de luchadores enmascarados. Vista esta sensación, promotores rivales se atrevían a desafiarse diciendo que uno le copiaba al otro, según aparece el 2 de octubre en esta noticia. Dos propietarios de espectáculos, cada uno exhibiendo un maravilloso luchador enmascarado cuyo rostro nunca ha sido visto por un hombre mortal, tuvieron una disputa el otro día sobre cuál podría reclamar el honor de la idea original, sobre cuál era realmente el propietario del verdadero hombre misterioso.
El asunto incluso llegó al juzgado, porque el director del Arena Athletic, Mr. Julian, había demandado al director del hipódromo, el señor Arnault, por robar su idea de usar un luchador enmascarado en sus shows, pidiéndole 12.000 francos por daños y perjuicios. Además, insistió en que Arnault debería de dejar de usar al hombre enmascarado. Al final, todo ello que se llevó a la corte, pues fue desestimado el caso, sobre todo por falta de pruebas, porque luego incluso decían que no estaba tan claro que el que lo demandó al otro realmente hubiera sido el pionero. Así que lo único que se sacó en claro de llevar a juicio este tema es que dio una publicidad increíble y les vino muy bien a todos. Ahora, en 1874 apareció la noticia desde otro punto de vista, en el Herald and Mail, pero esta vez en Bucarest. A través de un promotor de lucha, el propietario del circo Sur anunciaba que el reto lanzado por el luchador Jules Rigal había sido aceptado por un luchador anónimo y circulaban todo tipo de rumores. Y el más extendido sería que fue aceptado por un caballero que quería preservar su identidad y que aparecería ante el público antes de una semana. Se hablaba de que el atleta amateur ocupaba una alta posición social. De hecho, se decía que era un noble de Moldavia, el príncipe Stourja, que tenía la reputación de tener un físico hercúleo. Por fin se iba a disputar la pelea y aunque fue breve, hubo tal expectación que el promotor prometió que se repetiría en días siguientes, y así se hizo. Seguía la gran expectación, hasta que uno de los trabajadores del circo se fue de la lengua y difundió que el enmascarado no era ningún noble, sino un mero payaso del circo, hecho que produjo una reyerta en el circo de tal calibre que el luchador y el manager temieron por su vida, y gracias a la intervención policial no llegó a mayores. Incluso casi destrozan la carpa del circo y al final tuvieron que desmontarla y trasladarse a otro lugar para seguir con sus espectáculos. El 22 de diciembre de 1875 apareció una noticia en el Daily Herald, anunciando una lucha por el campeonato del mundo entre André Crisol, campeón de España, ojo, y Francia, contra el profesor Bauer. En ningún sitio he conseguido yo saber nada de este señor André Crisol, de sus hazañas en España. En 1875 se presentaba como campeón de España, pero ¿como campeón de España de qué? No sé. Eso habrá que seguir investigando esa línea, pero yo no he encontrado nada. Así que no os reto, pero sí os lanzo esa punta, ese cabo, para que vosotros podáis tirar y a ver si me ayudáis a descubrir qué campeonato tenía André Crisol. Porque de Francia puede que fuera campeón, pero de España yo creo que fue también un título que se puso porque quedaba muy bien. Anunció que Crisol era el luchador enmascarado que alcanzó cierta fama en el 67. O sea, este Crisol se enfrentaba en esta noticia al profesor Bauer, que era campeón de la costa del Pacífico, en una lucha de 2 a 3 caídas. El periodista dijo que Crisol era el luchador enmascarado que alcanzó cierta fama en el 67 en la Arena Athletic de París, aunque en el siguiente párrafo dice que de ninguna manera era él, porque es que no encajaba ese físico del luchador de París con André de ninguna de las maneras. O sea que en la frase anterior dice que era él y en la siguiente que no. Por cierto, ya que estamos en esta noticia, el combate fue ganado por Bauer al imponerse en las 2 últimas caídas a Crisol. En este caso sí que Crisol viajó y luchó por medio mundo anunciándose como el enmascarado de París, aunque no decía si era el primero o el original, no como otros que se abanderaban como los primeros en algo sin serlo. Incluso en esta época, hay gente que dice que son los primeros y no han sido los primeros, como a lo largo de nuestros capítulos y de la historia de los Fabulous Jovers hemos desmentido. Ahora ya nos vamos al 5 de enero de 1902, en el Sunday Call. Reza con el siguiente título:
El famoso luchador enmascarado de París ahora vive en San Francisco. Este artículo es el más completo y el que más datos podemos encontrar. Pero hay que tener en cuenta que nos basamos en lo que ha escrito el periodista. Y como sea como José Luis Ibáñez, un saludo, José Luis Ibáñez, estamos perdidos. Y también porque presuponemos que lo que dice Perrier es cierto. Vamos con el artículo. Era llamado en Francia el bras de fer, brazo de hierro, y ahora es propietario de un restaurante francés en el barrio latino. Antes de esto fue conocido por su gran físico y habilidad en la lucha libre, y era conocido como el Hércules francés. Los jardines de Woodward fueron el escenario de alguna de sus hazañas más maravillosas y atrevidas. El joven que creció para ser llamado el luchador enmascarado de París, a través de sus proezas y de su gran fuerza, fue el hijo de un constructor de París. Su carrera atlética comenzó en el año 1862, apareciendo en público en el hipódromo de París. París estaba disfrutando del misterio del hombre fuerte enmascarado, que era presentado en la Arena Athletic, que eso fue en el año 67, que es lo que hemos estado comentando antes. Él había vencido a muchos luchadores profesionales y su identidad estaba rodeada del más profundo misterio. Los rumores y las historias corrían como la pólvora sobre su origen y su procedencia, su linaje y su riqueza, y el castillo del cual procedía en el norte de Francia. El misterio al fin se desveló. Todo fue resuelto por un curioso que vio en un patio a un hombre levantando unas mancuernas de gran tamaño, hecho que asombró al hombre y que le preguntó a una señora que trabajaba allí en esa casa y le respondió que ese caballero era Alfred Perrier. Y justo en ese momento, qué casualidad, salió la esposa de Perrier y lo llamó por su apodo, ¡Brazo de hierro! Poco le costó desvelar y divulgar que el misterioso enmascarado vivía en la Rue Quatre Roches. Por lo menos al salir del anonimato le sirvió para recibir 2 medallas, una del ejército por salvar a un soldado y la otra del director del hipódromo por los méritos que obtuvo y por las grandes luchas que desarrolló en ese lugar. Luego se dedicaría a hacer demostraciones de fuerza, sobre todo sujetar peso con sus dientes, y pasó algún tiempo en París, se dedicó a la práctica de esgrima y luego Bras de Fer fue a Londres, siguiendo con sus exhibiciones de fuerza, siendo invitado por numerosos propietarios de gimnasio para demostrar sus habilidades. Posteriormente, Perrier abrió un gimnasio y estuvo una temporada entrenando a la policía de San Francisco. En el restaurante de la calle Montgomery, él siempre está listo para contar sus hazañas y demostrar alguna que otra habilidad que todavía mantiene. Perrier, según lo que hemos podido encontrar en este artículo, se reivindicaba como el enmascarado original, incluso que luchó con otro enmascarado escarlata. Por lo tanto, en esa época ya luchaba un hombre enmascarado contra el brazo de hierro que llevaba una máscara negra. Pero no es como las actuales, era más bien una máscara de verdugo, no estaba ajustada a la cara. Hemos esclarecido que Crisol también se presentó por medio mundo como el enmascarado de París, por lo tanto tenemos a 2 que reivindican que eran el enmascarado de París. Pero no decía que fuera el original, Crisol, simplemente que era el enmascarado de París. En este caso, Perrier sí que se reivindica en alguna manera como el pionero de ser el enmascarado de París. Ahora llegamos al que normalmente llevan todas las informaciones de otros diciendo que era el original. Esto es muy sencillo, tú buscas primero el enmascarado y normalmente te suele salir Theodor Bauer, pero Theodor Bauer no está documentado que lo fuera. O sea, del mismo se dice que introdujo la lucha grecorromana en Estados Unidos, pero este hecho es anterior a la llegada de Bauer a Estados Unidos, por lo que ese dato directamente se descarta. Al ya presentarse en circos este tipo de lucha, lo que es cierto es que Bauer la popularizó y la perfeccionó, pero no la introdujo. No es como Benito de Manos a la Obra que introdujo el Gotel en España.
No, este lo mismo, decía que lo introdujo, pero no introdujo la grecorromana, porque ya había llegado a Estados Unidos antes de que él pisara tierras norteamericanas. Otro dato curioso de Bauer es que él nunca reconoció que fuera ese hombre enmascarado. Eso lo decían otros, pero él nunca lo dijo. Y es algo muy curioso, porque es raro y sospechoso desde mi punto de vista que si él hubiera sido el primer enmascarado no se hubiera beneficiado de ese hecho. Lo que sí que es cierto es que él fue luchador, fue un muy buen y gran luchador, que llegó a Estados Unidos, que perfeccionó la lucha grecorromana. Hay muchos datos documentados de él como luchador, pero no como luchador enmascarado, por eso es algo un poco raro y curioso. ¿Cuál fue de todos el primero? Pues a ciencia cierta no se puede afirmar, a no ser que te dé igual equivocarte, que no te importe, mira, pues voy a decir que es este y ya está. Yo siempre me decanté por Perrier, sobre todo por este artículo y por la historia que rondaba de misterio a su alrededor. Esta historia está narrada en primera persona y al estar recogida de forma tan detallada en la entrevista citada anteriormente, es la que mejor está documentada. Los demás son meras especulaciones y cavilaciones, y en muchas ocasiones por los periodistas o espectadores, y magistralmente dirigidas en algunos casos por el promotor para obtener pingües beneficios. Entonces, no se sabe, es que hubo lo que hemos comentado, estaba Perrier, estaba Bauer, estaba Crisol, también había habido este luchador que había estado luchando con Perrier con máscara escarlata, que no se sabe quién era tampoco, ya tenemos allá 4, y luego ya había como 2 o 3 más que también se disputaban ese título. Para acabar, a modo de conclusión, cerrar el programa por la importancia que ha tenido y sigue teniendo la lucha enmascarada en México. Entonces, aquí, para hablar con propiedad, había que establecer 2 categorías. El primer luchador enmascarado que luchó en México y el primer luchador enmascarado mexicano de la historia. Vamos con el primer luchador enmascarado en México. El primero fue Ciclón Miki, luchador que fue reclutado por el fundador de la empresa mundial de lucha libre y que se vio maravillado por las habilidades de este luchador en una función en Texas. Le propuso luchar en México, debutando en 1931. Pero 2 años más tarde se presentó como la Maravilla Enmascarada. Aquí también hay algo de inexactitud con las fechas, porque debutó en el 31 como Ciclón Miki, pero en el 33 dicen que debutó como la Maravilla Enmascarada. Pero no está claro que realmente debutara en el 33, se dice que incluso en el 34 o 35, pero bueno, vamos a ir a que debutó en el 33, porque ese dato tampoco es muy importante a la hora de dilucidar que él fue el primero, que así fue. Se le ocurrió al fundador de EMLL, se le ocurrió al señor Luterot, el fundador de la empresa de México de lucha libre, la idea de presentarlo enmascarado en México. Ya en Estados Unidos, en la década de los 10, ya era habitual que aparecieran en ciertas funciones luchadores con el rostro tapado. Más tarde, Murciélago Velázquez sería el primer mexicano en luchar con máscara. Ojo, lo ponemos con pinzas. En 1938, llamado el murciélago enmascarado, que incluso se dirigía al ring soltando pequeños murciélagos que sobrevolaban a los que iban a ver esas luchas. Aunque en 1934 se habla de un luchador norteamericano que apareció con el nombre del enmascarado, con una máscara roja, pero que al marcharse a su país a los 15 días de haber debutado con ese personaje en México, se marchó por problemas familiares a Estados Unidos y otro luchador adoptó esa identidad. Ese luchador fue Luis Núñez, y que abandonó el personaje al poco tiempo por la incomodidad de la máscara y se lo traspasaría a su hermano. Esto ya es porque si teníamos pocos problemas con dilucidar quién fue el primer luchador de la historia en Francia, está claro que fue 1867 y que fue en Francia, pues ahora no sabemos realmente si fue
Luis Núñez, el primer luchador mexicano en aparecer con máscara, o que si fue Murciélago Velázquez. Lo que marcó la diferencia entre los encapuchados norteamericanos y los enmascarados mexicanos es que en México crearon personajes, superhéroes siguiendo una historia, y los de arriba simplemente era para crear la expectación de quién era quien portaba esa capucha, o a veces para que el mismo luchador participara 2 veces en la misma velada. También existe el mito de que el primer enmascarado, cuando se puso esas capuchas que utilizaban en Estados Unidos, era tan incómodo que no veía, se le bajaba la máscara, y entonces fue a un zapatero y le propuso 17 medidas para hacerle la máscara perfecta. Y todavía se sigue vendiendo que esas 17, 16 medidas son las que utilizan ahora los mascareros en México. Aunque realmente suelen coger 4, que es el contorno de la cabeza, la separación de los ojos, la nariz y la boca y poco más. Y hasta aquí hemos llegado, chicos, chicas. Espero que haya sido de vuestro agrado el programa, que haya sido un poco diferente, como cuando tratamos los temas históricos, pero diciendo que este programa es un punto y seguido porque cabe desarrollar la importancia de los luchadores enmascarados en México. Chicos, chicas, nos vemos. What makes a man? Is it the power in his hands?